Visual es Iñaki Bonillas, que él básicamente su obra trabaja principalmente con fotografía, pero digamos el hecho fotográfico desde procedimientos no fotográficos, y desde 2003 ha integrado a su obra el archivo de su abuelo J.R. Plaza, desde el que ha intentado hacer diversas reinterpretaciones, combinando una narrativa personal con también un trabajo cuasi científico de clasificación. También está Marina Sawa, que es ensayista e historiadora y es autora del libro Retrato involuntario, el acto fotográfico como forma de violencia, que publicó Tusquets en 2014, y actualmente estudia el doctorado en antropología en la Universidad de Columbia. Entonces, le voy a dar la palabra a Iñaki. Muchas gracias. Buenas tardes, qué valientes todos los que no se dejaron intimidar por esas gotas inmensas de lluvia. En efecto, en el año 2000 falleció mi abuelo materno y me mudé a casa de mi abuela, que es una pintora y con la que tengo una excelente relación, y ahí descubrí, por lo menos más a fondo, porque ya tenía ciertos conocimientos de que mi abuelo había amasado una pequeña historia de la fotografía desde un punto de vista familiar, aunque ciertamente era un personaje, como lo verán en los trabajos que les voy a presentar, francamente vanidoso, y más que ser un álbum familiar donde vemos primeras comuniones, nacimientos y bodas, vemos una suerte de historia del autorretrato, vemos una vida de principio a fin de un personaje que a veces raya un poco en personaje de ficción, que era mi abuelo, que se autodenominaba J.R. Plaza. Y quizá el primer acto violento, ciertamente les hablaré de actos violentos que no serán tan fuertes como los que han estado seguro viendo o escuchando, o como lo que Marina les presentará. Son en todo caso actos de violencia mucho más sutiles y conceptuales, pero quizá este primer acto violento consistió en robarme este archivo fotográfico. Al yo ser el nieto de mi abuelo, hay toda una generación a la que tuve que estafar. Este material, en primer lugar, tendría que haber ido a parar a manos de mi madre y de sus hermanos, y bueno, tomé un poco la iniciativa y me hice de este material que estuve investigando durante cerca de 15 años, y cada vez siento que, bueno, llego a su fin. Y los trabajos que les presentaré ciertamente responden a un interés de mi parte por violentar de alguna manera la imagen, intentar de una manera sutil desaparecerla. Y este primer proyecto que les voy a mostrar se titula Fotografías delineadas, es del 2006, y el punto de partida es una historia personal que sufrió mi abuelo. Su mejor amigo, Antonio Martín Lunas, lo defraudó ampliamente, casándose con su hermana y luego engañando a su hermana con la otra hermana de mi abuelo, cosa que a él lo llevó a intentar asesinar a Martín Lunas, pero no utilizando armas de fuego, sino armado con unas tijeras muy filosas. Comenzó a recortar la silueta de Martín Lunas. Aquí podemos ver cómo desapareció su rostro. Aquí podemos ver cómo desapareció la silueta de Martín Lunas y parte del fondo que lo acompañaba. Y aquí, por último, también recortes de lo más precisos, que yo cuando los vi, más que desde luego interesarme por lo que sucedía dentro del llano cuadro fotográfico, lo que me pareció es que podían funcionar como una suerte de negativos que me podrían ayudar a generar otro tipo de imagen, una quizá más abstracta. Así que utilicé estos soportes, los sobrepuse en hojas fotosensibles en el cuarto oscuro, arrojé luz y aparecieron estas formas de la ausencia, las figuras de la desaparición. Hice este ejercicio primero con luz y luego pensé, desde luego, en uno de mis fotógrafos más
admirados, William Henry Fox Talbot, que solía titular The Pencil of Nature a su investigación, y pensé si no podía hacer algo similar, hacer una suerte de ejercicio fotográfico, pero utilizando técnicas no explícitamente fotográficas. Así que en esta misma serie de papeles fotosensibles los fijé sin ninguna imagen y utilicé un lápiz para justamente delinear el contorno de estas fotografías, y el resultado son dos retículas de dos distintas maneras de ver una misma cosa. Este es un trabajo más reciente, La lluvia llegó al final del 2013. Hay un episodio en el archivo fotográfico familiar donde aparecen un sinfín de fotografías de grupo, y es un género que yo ciertamente no había explorado antes de esta fecha, y resulta que comienzan a aparecer en gran abundancia este tipo de fotografías cuando mi familia decide dividirse en dos. Un fragmento de la familia se queda en Europa, en España y Francia, y la otra mitad se exilia en México de la Guerra Civil Española, y supongo que había un deseo de permanecer reunidos, al menos fotográficamente. Así que estas son unas de las fotografías de las que justamente les acabo de hacer una breve descripción. Lo que hice fue básicamente refotografiar estas fotografías. Básicamente esa ha sido mi labor en este archivo JR Plaza, refotografiar la fotografía, siguiendo los pasos tradicionales, utilizar un negativo, revelarlo y después acercarme al cuarto oscuro para intentar ampliar este negativo, pero en vez de sumergir la fotografía en la charola con revelador, me inspiré en la manera en la que muchas veces nos limpian en la calle el parabrisas, y en un artefacto parecido a este deposité una cantidad considerable de revelador y se lo arrojé a esta serie de fotografías de grupo, y de alguna manera lo que apareció o lo que no apareció me hablaba de una manera, al menos a mí, interesante de cómo funciona la memoria, que a veces resulta de lo más diluida, de lo más incompleta y fragmentada, como ciertamente pasó con esta familia y como ciertamente pasa con los recuerdos. La historia nos llega muchas veces más que nublada, muchas veces más que incompleta. Y más adelante decidí hacer de nuevo asociaciones de grupos. Recordarán que en el pasado, cuando recién comenzó a aparecer la fotografía en nuestras vidas, había una cierta inquietud de convivir en la intimidad con una fotografía de una persona retratada con los ojos abiertos. Uno sentía que lo estaban a uno viendo. Ciertamente ya sobrepasamos aquella época de terror y estamos acostumbradísimos a convivir con imágenes de personas con los ojos abiertos, y lo que resulta, o al menos a mí lo que me resulta inquietante hoy en día, es encontrar fotografías de alguien con los ojos cerrados. Ciertamente nosotros que tenemos la capacidad de editar imágenes a una velocidad realmente impresionante, sería muy extraño de nuestra parte no eliminar estas fotografías donde el modelo deseado aparece con los ojos cerrados. En la época en la que mi abuelo hacía fotografías, desde luego que el proceso era mucho más lento. Hacías una foto, la revelabas, la imprimías, y ya si era mala suerte y aparecía una persona con los ojos cerrados, quizá te la pensabas dos veces antes de destruirla y tirarla a la basura.
Pero bueno, ciertamente a mí estas imágenes me han inquietado siempre muchísimo. La colección de personajes que aparecen con los ojos cerrados en el archivo de mi abuelo, casi como si estos personajes supieran que la cámara los va a transformar en fantasmas, que los va de alguna u otra manera a matar, los va a convertir en algo que ya no son. Y por más que intentaron no permitir que la cámara los transformara en fantasmas, no lo consiguieron y el negativo se encargó ciertamente de convertirlos en espectros. Esta serie de fotografías además las imprimí en una técnica ya diríamos obsoleta, que es la de fotograbado. Se hace una placa pesada que se prensa en el papel, así que me pareció la técnica adecuada para prensar a estos seres etéreos que no lograron desembarazarse de la imagen fotográfica. Y por último, un querido amigo mío, Claudio Isaac, estaba a punto de tirar esta fotografía donde aparece él de niño retratado junto a su padre, la flecha de Colima, creo que fue nuestro primer medallista olímpico, y decidió tirar esta fotografía porque una curiosa polilla había comenzado a alimentarse de esta imagen. Uno cuando estudia fotografía, los maestros se empeñan en contarnos que la plata sobre gelatina tiene una duración bárbara, que de aquí a 100 años no desaparecerán tus imágenes, pero lo que no te cuentan en el colegio es que hay ciertos bichitos que viven y se alimentan de estas imágenes, pero que además lo hacen con una violencia sumamente calculada. Fíjense con qué precisión escogieron perforar los labios de este chiquillo, pero además qué imagen escogieron para alimentarse de ella. Una imagen que desde luego representa ternura, amor, cariño, supongo que cierta placidez, una vacación. En fin, me pareció que tuvieron una gran puntería en escoger esta imagen y no otra. Y eso a mí me permitió, afortunadamente Claudio Isaac no la tiró a la basura, pensó que yo la podría utilizar para algo, y ciertamente me sirvió para buscar imágenes que de alguna u otra manera fuesen familiares a esta primera imagen recién adquirida, imágenes donde aparecía en el archivo J.R. Plaza sobre todo el cuerpo al desnudo, escenas de placer, de tranquilidad, y hice reproducciones de estas imágenes y las encapsulé en unos contenedores con una colección de polillas que comenzaron a hacer su trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí a pesar de la lluvia. Gracias a los organizadores del ENIF, a Joan, a Isaac por estar aquí, a Iván. Y bueno, yo les voy a… La verdad es que ahí parece que no hay muchos vínculos, pero hay N mil vínculos. O sea, tantas de las cosas que estabas diciendo, Iñaki, o sea, justo apuntaba, ¿no? Les voy a platicar un poco sobre esta serie de imágenes que son a la vez muy ajenas y muy próximas a todos, y me gusta la vinculación entre pasar de un archivo personal e íntimo y en el ambiente familiar a pasar a un archivo público, histórico y colectivo, ¿no? Entonces estas son imágenes que vienen del llamado expediente Caso Iguala, que es básicamente el expediente de toda la averiguación previa de la investigación de la PGR y del Aceido sobre Ayotzinapa. Y todo el archivo entero está en línea, lo pueden descargar, descárguenlo todos. Uno se tarda mucho tiempo en hacerlo porque es enorme, pero todos deberíamos de descargarlo nada más, casi por principio, porque existe la posibilidad de descargarlo y seguramente no siempre existirá quizás.
Y bueno, para que se den una idea de las dimensiones del archivo, el expediente Caso Iguala tiene aproximadamente 140,000 páginas, 140,000 fojas, y se ha publicado en 3 tandas. Entonces, la primera tanda se publicó en octubre del 2015 y está compuesto de 54,000 páginas con 13 anexos. La segunda tanda se publicó el 11 de abril del 2016 y está compuesta de 48,583 páginas, que está dividida en 69 tomos con 14 anexos. Y la tercera tanda de documentos se publicó el 13 de mayo del 2016 y tiene 37,215 páginas en 47 tomos sin anexos. Y dentro de ese enorme miasma archivístico hay como que de todo, o sea, hay desde… O sea, realmente siempre digo que es un documento absoluta y profundamente fascinante y es una lástima que su fascinación también esté ligada a la desaparición de personas, pero eso no le quita lo fascinante, es un documento realmente muy relevante a nivel… tiene muchas lecturas, pues. Y dentro de ese archivo, entre el tomo 3 y 4, hay una serie de fotografías que son muy relevantes porque son las fotografías del peritaje que se realizó en el río San Juan en octubre del 2014, perdón. Y en ese peritaje es donde se recuperaron las bolsas con restos del río San Juan, que se ha vuelto, o sea, como que ese peritaje en ese río se ha vuelto el eje básico de la crisis entre la versión oficial, la llamada verdad histórica, y las otras posiciones que cuestionan esa verdad oficial. Y lo que más me llamó la atención cuando descubrí estas fotos en ese archivo fueron muchas cosas, pero bueno, se las voy a pasar un poco para que las vean. Entonces, esto es literalmente lo que uno descarga de internet y lo que vemos es un documento, o sea, una foja que tiene folios, tiene el sello de la PGR. Uno presume que quizás sean, o sea, no tengo manera de saber, o al menos no he llegado al punto de la investigación de poder saber si las fotografías se digitalizaron o si se imprimieron y después se fotocopiaron, pero del archivo mismo ya podemos ver que ha sido copiado varias veces. Entonces, del lado izquierdo podemos ver los agujeritos del expediente y se puede ver que hay varios, entonces esto significa que ha sido fotocopiado varias veces. Adicionalmente, el expediente entero está altamente censurado e incluso hay algunas imágenes donde los rostros de las personas están censuradas, pero como podremos ver, en realidad no se requiere de demasiado porque la degradación de las imágenes mismas ya son en sí mismo una censura, ¿no? Y bueno, se las voy a pasar un poco. Esto es en el río. Eventualmente llegamos a las fotos de los huesos que se sacaron de las bolsas y la interacción de peritos con esos restos. Y cada vez más se va degradando más y más y más, y entonces uno se empieza a dar cuenta de que esto no es, bueno, ¿qué tanto es todavía una fotografía y ya no es una fotografía? Es una fotografía digital, impresa, quizás photoshopeada o no, o sea, aunque fuera para contraste, después impresa, después fotocopiada, escaneada, intervenida, cuántas veces ha sido escaneada. Entonces, como que en cada uno de esos tránsitos de como una polimedialidad, o sea, de que cada vez que esa imagen transita a través de un nuevo medio, o sea, se va modificando, ¿no? Y esa intervención pues la degrada y lo pareciera, o sea, yo al principio cuando empecé a ver estas fotos dije, o sea, una fotografía documental, su función básica es la de identificar, ¿no? O sea, deberían de ser imágenes cuya función básica fuera la de la nitidez, la de la claridad, y eso es la definición de una fotografía forense, o sea, está ahí para hacer evidencia de algo y para poder ser reutilizada posteriormente, porque esa escena ya no va a existir, ¿no? Y enfrentada a la degradación de ellas dentro del archivo del Estado, más bien me empecé a dar cuenta de que no había, o sea, ya no existía esa funcionalidad, ¿no? Entonces, que la fotografía forense había fallado, y eso me puso a pensar en de qué maneras la fotografía en general, hay un teórico muy padre que se llama Alan Sekula, que habla de la promesa de la fotografía, ¿no? La promesa de verdad de la fotografía, y que desde sus inicios, y es la relación entre la fotografía y la verdad es como todo un rollo, pero la fotografía parece que nos
que nos prometiera que lo que nos está mostrando es la verdad, ¿no? Y más una fotografía forense, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando esa fotografía falla? O sea, ¿qué pasa cuando justo intervienen otros elementos, como interviene una polilla, ¿no? Interviene el agua, interviene la fragmentación, interviene pues, justo la degradación dentro del mismo medio. Entonces ya no sabemos qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces necesitamos como otras herramientas para observarlo. Esta foto que están viendo ahorita es de las que más me llaman la atención porque son como los huesos, bueno, los fragmentos de huesos que se exponen, pero me interesa mucho cómo el paisaje se integra a los mismos restos, ¿no? Entonces uno realmente no sabe qué es hueso y qué es mancha de las sombras del árbol de arriba, ¿no? Entonces hay como toda una interacción entre también el espacio y también los humanos que están interviniendo como en ese espacio, ¿no? Y o sea, por ejemplo, esta fotografía, o sea, está tan degradada que nunca podría ser utilizada como evidencia en un juicio, ¿no? También me interesan mucho es como un tropo constante, la interacción de las manos con los restos, el empaquetamiento, la medición, la idea de lo científico, como que eso prevalece mucho. Esta también me llama mucho la atención por las sombras que se generan con las hojas de papel y que quizás en la foto original no era tan evidente y se veía mucha más claridad y las hojas estaban ahí para demarcar el resto óseo de lo que lo rodeaba, ¿no? Y en realidad ya en la post, digamos, degradación, el papel mismo se vuelve una parte de la dilución de la claridad, ¿no? Estos son otros elementos que fueron encontrados en bolsas, pero como podemos ver, o sea, ni siquiera podemos saber qué son, ¿no? O sea, yo deduzco que deben de ser pilas de celular o monedas, pero, o sea, ya llega un momento en el cual uno dice, esta es la evidencia de lo que pasó, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos. Y pues es bastante, nada nítido. Y bueno, luego también las figuras humanas dentro del archivo, hay como 5 tesis que escribir acerca de la presencia del cuerpo humano en ese archivo, porque es muy interesante y es muy interesante ver qué cuerpos están siendo mostrados y qué cuerpos no, y qué cuerpos se censuran y qué cuerpos no. Entonces, sí, eso es también muy interesante. Y bueno, quería terminar con esta imagen porque como que concentra muchas de las cosas que he pensado al respecto de este archivo. Y una es, o sea, como que la primera cosa es que es una fotografía sin operador, ¿no? Que como decía Barth. Entonces, como es una fotografía sin operador, porque el fotógrafo es el perito que tomó estas fotografías o la perito que tomó estas fotografías es anónimo, o sea, está censurado dentro del archivo mismo, entonces no tenemos manera de saber quién las tomó. Entonces, como no existe la agencia o la voluntad de ese operador, entonces esa voluntad del quien fotografía se diluye, ¿no? O sea, se diluye tanto como la imagen. Y en realidad la agencia misma de la producción del documento también se diluye y eso es una característica fundamental de la burocracia y en general de los archivos, creo, y de la manera como interactuamos los humanos con los objetos. O sea, porque por ejemplo en el archivo del abuelo de Iñaki, ¿no? O sea, no tenemos realmente manera de saber, si no tenemos el contexto, quién recortó esas fotografías y cuál era como la voluntad, o sea, qué hay detrás de ese gesto, ¿no? O sea, de ese gesto de censura y de como reencuadre, ¿no? Y bueno, entonces en estos términos definitivamente o sea, si de por sí ya es una fotografía ajena en tanto que, bueno, yo no la tomé, nosotros no la tomamos, sino que vino a nosotros del mundo exterior, incluso es como un nivel más de casi enajenamiento, ¿no? Porque justo no sabemos quién la tomó y cuáles eran las intenciones al tomarla. Y bueno, evidentemente se rompe la promesa de verdad y como la promesa de lo evidencial, o sea, de que la fotografía es una práctica que lo que quiere hacer es evidenciar, ¿no? Y esto creo que se liga muy bien con lo que Iñaki hizo con la abstracción, ¿no? De las imágenes. Entonces, o sea, yo cuando revisaba todo el expediente y llegué a estas fotos dije, wow, o sea, esto un pintor hiperrealista lo hace y, o sea, es como Ilan Lieberman a la 10ª potencia y realmente qué estamos viendo, ¿no? Entonces realmente te enfrenta a, ok, entonces si la fotografía está fallando como fotografía, entonces ¿con qué nos quedamos, no? O sea, si la fotografía se degrada,
¿con qué nos quedamos? Entonces, tras todas esas distintas capas de someter a la imagen a toda esta como polivisualidad y distintos medios que ya van más allá de la cámara, que incluyen a la fotocopia, y incluyen a el marcador negro, y incluyen al escáner, o sea, ¿qué es lo que, con lo que terminamos, ¿no? Entonces, lo que pienso es que terminamos como que con este espacio del hiperpixelaje, donde en realidad hay como muchísimos huecos, y en todos esos huecos, o sea, como que algo habita, ¿no? O sea, ¿qué habita en esos huecos? Y entonces surgen ideas justamente, ¿no? Como la fantasmagoría, o sea, la espectralidad de la imagen, y entonces nos damos cuenta de que pues, la fotografía en realidad es como un truco de magia, ¿no? Y sí, y bueno, nada más para terminar, quería platicarles hay una imagen muy padre en el libro de Roland Barthes de Cámara Lúcida, donde dice que la fotografía es como un aglomerado, ¿no? O sea, un aglomerado de elementos y pone la imagen de una persona dentro de una casa y un vidrio y el paisaje afuera, ¿no? Entonces dice, una fotografía es todos esos niveles aglomerados juntos y uno no distingue todos esos elementos. Dice, pero o sea, si el vidrio se empaña, entonces nos damos cuenta de que la fotografía es una cosa, ¿no? Entonces, este archivo creo que es un muy buen ejemplo de eso, o sea, de qué manera cuando la fotografía se va a degradar, o sea, el resultado de esa degradación no es solo una pérdida, sino que se gana otra cosa, se gana que nos damos cuenta de la materialidad misma de la fotografía y de su uso como en el mundo, ¿no? Y bueno, en esos vacíos intersticiales, que les llamo, o sea, entre todos esos huequitos en el pixelaje, pues evidentemente en este caso específico, o sea, habita también la duda, ¿no? O sea, la duda de quién son esos restos, ¿no? O sea, porque no sabemos de quién son esos restos y nunca lo vamos a saber. O sea, solamente podemos saber que uno de esos restos era de Alexander Mora Venancio, pero el resto nunca lo vamos a saber. Entonces, como que también me puso a pensar en qué vamos a hacer también nosotros con lo que nunca vamos a saber, ¿no? Porque y qué implica que finquemos una enorme cantidad de esperanza y de como sentido al descubrir la verdad, cuando también tenemos que lidiar con la cosa de que hay verdades que nunca vamos a descubrir y esas cómo las vamos a acomodar, ¿no? O cómo, o sea, de qué manera van a como persistir y, o sea, de qué forma nos acercamos como a ese fantasma, ¿no? Y ya, nada más. Bueno, me gustaría un poco retomar digamos, el concepto eje de la propuesta del diálogo, que es fotografía ajena, digamos, en lo ajeno como aquello que no nos pertenece en principio, ¿no? Y cómo en el trabajo de apropiarnos de eso que nos es ajeno se juega algo de violencia, es decir, hay algo que es contra la voluntad, que sucede a la fuerza, digamos, y que incluso también hay un juego de poder, ¿no? Y que en la fotografía de alguna manera hay distintas, en ese sentido, ¿no? Habría distintas formas de violencia, digamos, ahora que los escuchaba, digamos, Iñaki empezaba diciendo que se robó el archivo de su abuelo, digamos, es otra forma de decir que se lo apropió, ¿no? Pero también hay distintos ejercicios en el trabajo de transformar o releer ese archivo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en la fotografía de grupo como un retrato voluntario y, por ejemplo, la fotografía forense como un ejercicio también de retrato involuntario quizá, ¿no? Y lo que nos ha planteado este diálogo es también dos formas del trabajo de apropiación, en el ejercicio documental, digamos como con esta intención de identificación, de evidencia como sería la fotografía forense, y un trabajo, digamos, de apropiación de archivo en el arte conceptual, donde la exploración es quizá más abstracta, por decirlo de una manera, aunque estas imágenes después de la degradación estarían muy cercanas a lo que hace Iñaki. Entonces me gustaría quizá invitarlos como a dialogar sobre las distintas formas de violencia en el ejercicio de apropiación o incluso del acto fotográfico mismo, partiendo, pienso yo, a reserva de que podamos también dialogarlo, en esta cuestión que tiene que ver con algo que va contra la voluntad o que sucede a la fuerza, ¿no? Sí, en mi caso, de alguna curiosa manera, la fotografía siempre ha estado ligada a lo familiar, a la familia, inclusive desde mis orígenes. Fui asistente del asistente de un fotógrafo muy reconocido, Carlos Somonte,
Y esa, digamos, frontera de ser el que prepara todo para que suceda la imagen, pero no, digamos, hace el clic de la cámara, fue algo que me marcó, fue una suerte de frontera de la que ya nunca me atreví voluntariamente a cruzar. De alguna manera, si hubiese decidido seguir por ese camino y me hubiese transformado yo en un fotógrafo, hubiese querido decir que hubiese tenido que violentar la posición de fotógrafo de mi tío y que tendría que haber competido con él y probablemente robarle el trabajo a alguien que había sido ciertamente generoso con sus conocimientos conmigo. Y poco después de haber estado trabajando en este foro en cámara, muere mi abuelo y me doy cuenta que de alguna manera todas las posibles fotografías del mundo estaban ahí contenidas. Este archivo que yo heredé o me robé o me lo apropié es una especie de doble del mundo. Cada vez que yo decido realizar un proyecto y quiero buscar un elemento muy puntual, ahí lo encuentro. Básicamente me di cuenta que no era necesario hacer más fotografías, que todas las posibles fotografías estaban ahí contenidas y que mi trabajo consistiría en reactivarlas de alguna u otra manera, de violentarlas, supongo, ¿no? Sí, a mí me encanta esta idea de la reactivación de la fotografía, porque hay hay muchos ejemplos de situaciones donde la toma de la fotografía en sí es un acto de violencia, pero que después se resignifican de otras maneras dependiendo del uso que se les da. Y ese tipo de circulación, o sea, como la ética y la política de la circulación y de la intervención posterior de las imágenes, es un tema que me interesa mucho, y de qué maneras lo ejercemos de manera voluntaria y también involuntaria, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en una foto que tenía de mi mamá y que era como mi foto favorita de mi mamá, ¿no? Y mi mamá se murió, entonces tenía como un significado ulterior y la cargaba en la cartera y eventualmente la foto se fue degrade y degrade y degrade y degrade y después yo me sentí muy culpable, ¿no? Como, híjoles, ya arruiné la única foto que tenía, o sea, esta foto. Pero después de que superé la culpa, me di cuenta de que en realidad la foto, o sea, al acompañarme y al estar conmigo, como que en esa misma degradación era como una forma de presencia de la madre, ¿no? Entonces, pero aún así había sido una degradación involuntaria. Entonces hay como, creo que siempre hay como una tensión entre, o sea, creo que no toda intervención necesariamente tiene que ser violenta, sino que también depende del contexto y de la intencionalidad. Y pues sí, en el caso de… Bueno, es que para que no te robaras el archivo, tu abuelo tendría que haber quemado el archivo. Exacto, es un poco la historia de Kafka, ¿no? Y no lo hizo. Exacto. Entonces, o sea, al no eliminarlo, él también ya dejó ahí la posibilidad, ¿no? Correcto. Y quizás lo dejó también como un cuerpo, ¿no? O sea, como un cuerpo para ser intervenido. Totalmente, yo me sorprendo de la cantidad de pronto de pistas y de elementos casi como si a propósito los hubiese dejado mi abuelo pensando que alguien más tomaría la batuta más adelante. Por ejemplo, además de las fotografías, de las siluetas que él recortó con la ayuda de las tijeras, hizo toda una serie de diapositivas, 1000 alrededor diapositivas, y en 20 de ellas aparecía el famoso personaje Martín Lunas, al que con la ayuda de un microscopio, un pequeño pincel y un poco de tinta le borró la cara. Y si uno piensa, hay 1000 diapositivas, deshacerse de 8 no sería el fin del mundo y se podría finalmente ya desembarazar de una vez por todas de Martín Lunas, decidió conservarlo y no solo conservarlo, sino volverlo el personaje quizá más relevante del archivo. Y si mi abuelo no hizo eso para que estas imágenes salieran a la luz y estuviésemos hoy hablando de ellas, no sé para qué más, ¿no? Sí, eso es una pregunta que yo tendría para ti. ¿Cómo supiste que era Martín Lunas el ausente? O sea, ¿de qué manera podemos leer lo que está ausente? Porque no… Sí. Mi abuela ha sido un poco la interlocutora entre la muerte y la vida, entre mi abuelo y yo, y ella es un poco la que se ha ocupado de narrar todas estas
aventuras o anécdotas. Bueno, quisiera abrir, si quieren, el micrófono para el público, si tienen alguna pregunta para Iñaki o para Marina. Pues una felicitación por sus proyectos, sus trabajos. Yo quisiera preguntarle a Marina, bueno, también es un comentario, este expediente al final es un expediente público, ¿no? Y digamos, con todos los imperativos que tú ya nos presentaste, finalmente es una suerte de visualidad que se le está también presentando a la ciudadanía, es decir, la ciudadanía que no necesariamente está también preparada en procesos de lectura visual. Y siendo una agencia gubernamental, ¿no?, además dedicada a un tipo de fotografía específica que es la forense, recuerden que forense quiere decir del foro judicial, de los expertos, de los peritos, pues ellos tendrían que, digamos, por obligación y también como por un asunto de derecho de la ciudadanía, mostrar las técnicas, ¿no?, que vienen del ramo, que son las técnicas de la fotografía objetiva o de la fotografía forense, ¿no? Entonces, es muy interesante, digamos, la lectura que tú haces en el sentido de que de pronto pues, son como la copia de la copia de la recopia y bueno, puede tener unos alcances visuales que se salen del objeto, de la fotografía como prueba y como testimonio, ¿no? Luego también, digamos, es muy discutible todo el proceso en el que se realizó este trabajo, el horario en el que se tomó, el personal que llegó, en fin, digamos, esto está súper contestado ya, además por los otros grupos de peritos que hicieron el trabajo junto con las familias. A mí me llamó la atención mucho tu trabajo porque también de este expediente, pero sobre todo los retratos de los estudiantes, hay un comentario muy parecido, digamos, que hace Trino Maldonado, ¿no?, sobre la confusión que hay de los retratos y también sobre la presentación de estos retratos que son digamos, son objetos extraños, tú lo dijiste, ¿no?, son espectros. Entonces, pues es decir, yo creo que tu trabajo también pone en el centro la discusión de hacia dónde están yendo estas instituciones y, digamos, lo irónico, ¿no?, que está haciendo la presentación también pública de estos materiales en estas condiciones cuando ellos, pues digamos, tienen toda la tecnología para presentar una imagen de verdad y que también pues se tendría que problematizar, ¿no?, como, digamos, en términos, es decir, tú lo que estás diciendo aquí es que estas imágenes nos llevan a otros cabos de la interpretación y es lo que tenemos y son, digamos, esta mirada que también estamos construyendo los ciudadanos con estos materiales es lo que tenemos. Y a partir de esto es donde interpretamos nosotros pues, un poco cuáles son los mecanismos. Y quizás es una oportunidad para ver que la verdad quizás no está ahí, ¿no? Exacto. Ajá, o sea, quizás está en otros lugares y quizás reconocer la falla, o sea, en la falla de la imagen, de la fotografía forense y digamos, si nos así hacemos un salto interpretativo, o sea, también es simbólico de como la falla del aparato burocrático y quizás es simbólico de la falla del Estado, ¿no? Y entonces en la ausencia, o sea, en esos espacios que se construyen en esa falla que se construyen, ¿no? Como que esa sería la… Y sí, y me gusta que llamaras la atención a las fotografías de identificación de los normalistas, que en el archivo no están censuradas, o sea, son los únicos rostros que no están censurados dentro del archivo. Entonces es muy interesante porque toda la gente presente, o sea, por ejemplo, todos los arrestados están censurados. Entonces los presentes están censurados en el expediente y los ausentes están presentes en el expediente. Entonces, y que tienen un pasado también muy interesante, ¿no? Estos retratos de identidad, que no de identificación de los 43 y que muchos son en realidad siluetas, pues primero salen por una vía que nadie conoce, ¿no? A las pocas horas
incluso aparecen en paneles de espectaculares eso es pagados por el Estado, ¿no? Eso es una historia interesante porque las fotos todas son del expediente, también son documentos Administrativo burocráticos, son de la escuela. De la escuela, Y exacto. tienen también grapas, o sea, también Exacto. se ve como la intervención de la burocracia, se ve porque tienen hoyitos grapas, están dobladas. Entonces también los defectos en esas fotos también cuentan una historia. Y luego el panel que publica Procuraduría General de la República, ¿no? Diciendo se busca, dándole incluso otro sentido a ese panel. Gracias. Gracias a ti. Me parece muy interesante las conexiones que se pueden generar entre los dos trabajos que tienen que ver, sí, con procesos de materialidad, pero digamos, hay también un concepto clave que es el de imaginación que atraviesa los dos. Digo, pensaba mucho en lo que nos presentas, Marina, y esta pérdida funcional de la fotografía forense, ¿no? Que no es la primera vez que en archivos de esta naturaleza se presenta en el caso de México. Digo, el caso más elocuente creo que sigue siendo Ciudad Juárez, ¿no? Con los feminicidios. Y justamente pensaba mucho en una fotografía que tiene Mauricio Palos, no sé si la conozcas. Cuando estuvo en Juárez trabajó con la periodista Lucy Sosa, quien tiene una colección de objetos que han sido olvidados en el levantamiento de la escena del crimen, ¿no? Pruebas forenses. Entre esas pruebas forenses hay pedazos de carne humana, ¿no? Hay monedas, hay objetos, y él tiene una fotografía muy perturbadora con unas monedas, marihuana y pedazos de carne humana, que serían las cenizas finalmente, ¿no? Entonces, digo, justamente ante la pérdida de la funcionalidad forense, creo que lo que queda no es preguntarse por la verdad, sino preguntarse cómo trabajar a partir de la imaginación ese archivo. Digo, y pensaba, seguramente la conoces, en Ariel Azulay, ¿no? Y el concepto de imaginación civil y cómo los ciudadanos estamos en el derecho justamente de reorganizar los archivos y de repensar los archivos a través de la imaginación, ¿no? Que es justamente donde lo artístico vendría a surgir como una posibilidad crítica. Entonces creo que efectivamente ya frente a digamos, este archivo, si bien se abre y sigue habiendo un centinela, ¿no? Pero es un archivo degradado, es un archivo inútil, ¿no? Para la búsqueda, efectivamente, pero este mismo archivo con toda su imperfección, ¿no? Potencia el trabajo para repensar, ¿no? El tema de la desaparición, de la ausencia. Sí, por eso precisamente siento que no es una pérdida, o sea, en términos de política parece como una falla, ¿no? Y es, o sea, y justo al principio, mi primera lectura era como, esto es una falla y es simbólica de la falla del Estado, pero en realidad, o sea, también es un espacio de productividad, o sea, algo se está produciendo en eso y hay que atender a qué es lo que se está produciendo, ¿no? Sí. Es una excelente pregunta. Pues valdría la pena apuntar que a mí son imágenes que me desconciertan muchísimo. O sea, la primera vez que las imprimí en papel, o sea, me sentía mal, incómoda de traerlas en la bolsa. O sea, no las quería cerca de mí. Entonces sí hay como que también, o sea, y no soy esotérica ni supersticiosa ni nada, pero me incomodaban, ¿no? O sea, me incomoda su existencia. Pero sí, no sé. Por lo pronto decirle a la gente que bajen el expediente, porque es realmente notable que existe, o sea que lo podemos bajar. La página de la PGR, si googlean expediente caso Ayotzinapa PGR, está ahí. ¿Cuántas descargas ha? Fíjate que no lo sé, no dice. La han migrado de página para la tercera tanda, pero sí, y se puede consultar en vivo. También, eso no lo he hecho. Eso es lo que voy a hacer. El siguiente paso es ir a consultar en vivo. Hola, es para Marina. Bueno, y una pregunta. Es que a mí me llamó la atención que dijeras que estas imágenes de alguna manera no tenían como un operador. Bueno, yo no sé, ¿no crees más bien que efectivamente sí tienen un operador, sin embargo, pertenece a una política de representación, en este caso de una institución? Sí, el operador es dedicada a la el investigación? Estado. Porque creo que luego, bueno, este tipo de como términos, por así decirlo,
sí tienen también una connotación pues política, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente para mí sí tienen sí tuvieran un operador, ¿no? Pensé mucho en el trabajo de Harun Farocki, ¿no? Que finalmente recopila imágenes de máquinas hechas por máquinas, hechas para máquinas también, sin la intención de que lo vea el ojo humano, ¿no? Pero esas finalmente sí fueron hechas por un ser humano, obviamente con una tendencia pues de documentación, ¿no? De archivo, de testimonio tal vez, no sé, pero pues sí tiene una fondo, ¿no? No, en eso tienes absolutamente toda la razón. O sea, no es que no haya operador, sino que el operador está como dicen, o más bien la voluntad del operador está diseminada en como todo el aparato burocrático del Estado. Y creo que sí es importante, o sea, para la interpretación de ellas, pensar que la intención original de estas imágenes era una búsqueda de la verdad. O sea era su función original. Pues yo pienso que a nivel como técnico burocrático del perito que estaba tomando las fotos, o sea, sí está como integrado dentro de sí es una fabricación de la verdad, está por verse cuando sepamos. Pero sí, sí, creo que eso falta tiempo para que lo podamos saber. Bueno, si nadie más tiene preguntas, bueno, solo me gustaría como para cerrar el diálogo, bueno, yo encuentro muchas resonancias en los distintos ejercicios también de degradación o intento de desaparición paulatina de la imagen de dos formas muy distintas y con objetivos distintos, incluso también de censura, digamos, este ejercicio de degradación de la imagen como sería el borrar a Martín Lunas también es un ejercicio como de borradura en donde también creo que se juega un acto violento de maneras también como distintas. Pues nada, agradecerles que hayan venido aquí al ENIF, pues vamos a cambiar de actividad, gracias.